Saben que es el quinto retiro de familia, Familias en Cristo en un mundo en crisis. Y la introducción es interesante porque siempre que hablamos de temas que tienen una cosmovisión tan amplia, una cosmovisión que no es solamente hablar de este tiempo, en esta hora de tu vida, sino que es una cosmovisión. Se abre y abrimos la palabra y la abrimos para ir a los orígenes, para ir al principio de todas las cosas. ¿Y dónde vamos a ir? Si vamos a empezar a hablar del principio, tenemos que ir y hablar un poquito de Génesis, de lo que pasó en el primer libro de la Biblia. Y desde que la primera familia fue destituida de la gloria de Dios a causa del pecado, de la desobediencia que tanto Adán y Eva tuvieron para con Dios, la humanidad vivió sin Dios en el mundo. Sí, la misericordia de Dios siempre estuvo, pero el hombre decidió darle las espaldas a Dios. Y esto produjo que este mundo, desde aquel momento fatídico, horrible, feo, el mundo esté en crisis. No se olviden que el Señor, cuando creó a Adán y Eva, los puso en el huerto del Edén. ¿Y saben lo que quiere decir Edén? Delicias. El huerto de las delicias, el huerto del placer. Ese es el diseño de Dios. Que los hijos de Dios seamos felices, disfrutemos lo que Él nos da y que sea una delicia realmente, como dice el Salmo 133, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, como estamos en esta mañana, ¿no? Qué lindo, qué lindo. A ver, a mí me gustan los números. ¿Cuántos somos hasta ahora? Que somos un montón. Yo siempre las agarro por sorpresa a las chicas. La palabra de Dios nos enseña que el mundo entero está bajo el maligno. Literalmente, así. El mundo entero está bajo el maligno. El apóstol Pablo, o el apóstol Juan lo describe de esta manera. Desde que Adán pecó, el mundo está como está bajo el maligno. Y dice, primera de Juan 5, 19 al 21, sabemos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos sabemos que somos hijos de Dios? Eso lo tenemos claro. Dice, y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Así nomás, por eso el mundo está como está. Dice, ¿cómo puede ser que pase lo que pasa? Porque el mundo entero está bajo el maligno y está controlado por el maligno. Por supuesto que Dios en su soberanía le dice hasta dónde, cómo y cuándo, pero Él tiene un derecho legal que lamentablemente Adán le dio el día que desobedeció a Dios y decidió obedecer al diablo. Ahí hubo un traspaso. Todo lo que Dios le dio a Adán, automáticamente le fue transferido al enemigo. Después lo vamos a leer para que vean qué clarito que lo dicen las Escrituras. 110 somos, ¿eh? ¿Qué me contás? Mirá. ¿Qué me contás? 110, sin contar a los que están en la casa a valorar, allá. Dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. ¿Por qué dice el Dios verdadero? Porque el diablo, la Biblia también dice que es el Dios de este mundo, pero con minúscula. Es el Dios de esta época. Y el diablo, como Dios, con minúscula, está gobernando este tiempo y este tiempo de la civilización y la humanidad. Y dice, y ahora vivimos en comunión con Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces te voy a decir algo interesante. Automáticamente, en el momento que vos recibís a Jesús, automáticamente en el momento que el Espíritu Santo nos es dado, automáticamente en que somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, en ese momento ya dejamos de ser posesión, por decirlo así, de estar bajo las influencias del enemigo
y pasamos a ser hechos hijos de Dios. Y dice la palabra, y el diablo no nos puede tocar. Ay, yo tengo tanto miedo porque el diablo esto, el diablo el otro. No, el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas, que está bajo el maligno, y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo, que es el reino de la luz. Entonces el mundo siempre va a estar en crisis, pero nosotros al estar en Cristo fuimos trasladados al reino de las tinieblas. Por eso este retiro se llama Familias en Cristo en un mundo en crisis. Ahora dice, Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Es decir, que no solamente portamos al Señor, sino que portamos la vida eterna en nosotros. El verso 21 dice, queridos hijos, dice el apóstol Juan, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. ¿Por qué dice así el apóstol? ¿Por qué dice, aléjense, hijos queridos, amados, hijos de Dios, hijas de Dios, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en sus corazones? Porque todo lo que ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones es idolatría. Porque el Señor mismo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu fuerza, por sobre todas las cosas. Entonces, si hay algo que está por sobre Dios, ya eso es idolatría. Cuando estamos en la carne, estamos en idolatría. Cuando estamos en la carne, nos ponemos nosotros primero. Nuestra familia, aún nosotros estando en Cristo, podemos estar en la carne. Cuando nos ponemos nosotros primero. También el apóstol Pablo, mirá cómo lo describe a este tema, y dice en Efesios 2, 1, 3, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Recuerden que cuando llegamos al Señor tenemos perdón de pecados. Tenemos el perdón de los pecados que cometemos si nos arrepentimos. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente que está bajo el maligno, obedeciendo al diablo. Ay, pastor, ¿cómo yo voy a obedecer al diablo? ¿Vos sabés que un cristiano también puede obedecer al diablo? ¿Sabés cuándo un cristiano obedece al diablo? Cuando vive en la carne. A ver, ¿qué es lo que paren todas las rotativas? Ahí están distraídos en el fondo. Les pido que por favor no se me distraigan. ¿Sí? ¿Cuándo? Me prenden la luz en la chica. ¿Cuándo un cristiano puede vivir bajo influencia demoníaca? Cuando se mueve en la carne, claro. Hasta el pastor se puede mover en la carne y puede vivir. Le pasó a Pedro. ¿Se acuerdan a Pedro? Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz? Que esto no te acontezca. Fíjate, yo voy a estar para cuidarte. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de delante de mí, Satanás. Porque te pones tu mirada en las cosas de los hombres en lugar de ponerla en las cosas de Dios. Cuando uno está carnal, mira todo 100% por el cristal o los lentes de las cosas de los hombres. Pero pastor, ¿cómo le dijo así? Pero fíjese, pastor. Por eso la carne no se puede disipular. La carne se ofende. La carne se enoja. La carne se rebela. La carne siempre quiere tener razón. Por eso dice que nadie que se niegue a sí mismo puede ser discípulo del Señor. Porque sí, el espíritu que portamos se puede disipular. La carne no se puede disipular. Siempre se lo digo a Samu. Lleva a los chicos al espíritu para disipularlo. Si no, siempre me este pastor, pero es que se cree al final, No. Uno tiene que ser manso y humilde. Cuando sos manso y humilde, estás en el espíritu. O anhelás estar en el espíritu. Y dice,
Ya el apóstol Pablo, refiriéndonos a todo lo que el mundo entero está bajo el maligno y que nosotros vivíamos en pecado, pero que, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, claro, no se ve, pero sí se ve sus obrar, se ven sus maquinaciones, se ven los movimientos que hay. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Y dice, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Qué es el enojo de Dios? ¿Cuándo se va a manifestar el enojo de Dios? Ahora estamos en la gracia, todos hacen lo que quieren, hacemos lo que queremos, menos los cristianos porque papá nos corrige. Si sos hijo te va a corregir papá. Y me va a corregir a mí, a la pastora Norita, porque él a todo aquel que tiene por hijo disciplina. Pero ¿cuándo se va a manifestar el enojo de Dios? El día del juicio. El día del juicio se va a manifestar la ira de Dios. No es chiste. Cada vez van a escuchar más predicar de esto. Es el día de la ira del Señor, es el día del juicio donde todos vamos a ser juzgados. Y ahí te quiero ver, Catalina. Ay, sí, era verdad, yo pensé que iba a ser más adelante. No, estamos en la generación de los últimos tiempos. El apóstol Pedro también nos habla del poder de Dios para acercarnos a Él por medio de la fe en Jesús y su obra. Mirá lo que dice, pero ustedes no son así. No son así. Cuando dice, ustedes no son así, ¿a qué se refiere? No son como la gente que está sin Dios en el mundo, que hace lo que quiere y que parece que le va mejor que a nosotros. No son así ustedes, tranquilos muchachos, ustedes no se comparen con la gente que no tiene a Dios. Chicos, preadolescentes, adolescentes, no se comparen con las chicas que se van a los after y que se van a las 2 empieza la noche y vuelven a las 5 de la mañana borrachas, drogadas. No son así. O los chicos que pintan y vamos a tener sexo y sacan. No son así ustedes. Padres, no eduquemos a nuestros hijos como el mundo. No los eduquemos así. Bueno, pero en la escuela, si no, todos lo van a decir que es diferente, lo van a cargar. Gloria a Dios si te cargan por causa de Cristo. Gloria a Dios. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. ¿Sabés lo que es que Dios te eligió? Nosotros no nos elegimos nosotros mismos, Dios nos eligió a nosotros. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Qué diferente es que si te mirás a la mañana tenés baja autoestima, estás medio bajón y te mirás en el espejo y en lugar de verte con las lagañas y verte los ojos hinchados así, los pómulos así para afuera, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Que te mires y te abras paso entre todas esas imágenes raras y digas, soy posesión tuya, mi Señor. ¡Qué belleza, Señor! Soy posesión tuya. Eso es empezar a creerle al Señor. Soy posesión tuya, Señor. Abrirte paso sobre tus propios pensamientos, tus propias creencias, lo que te dijeron, lo que te hicieron. Soy posesión tuya, Señor. Gracias porque me saliste al encuentro, Señor. Y por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo. Una de las cosas más importantes que tenemos cuando llegamos a Cristo es identidad. Sabemos quiénes somos. Vos a una persona le preguntás, ¿quién sos? Y yo soy papá de este. Pero no, te pregunto quién sos. No, pero yo también soy albañil o carpintero. No te pregunto qué haces, te pregunto quién sos. Bueno, soy esposo de Nora. No te pregunto de quién sos esposo. ¿De quién soy? ¿Quién sos? Y la identidad está clara. Soy un hijo o una hija de Dios.
Si todos los días te repitiera, soy un hijo, una hija de Dios, ¿sabés cuántos pájaros, tantos demonios espantarías de tu cabezota? ¿Y cuántas imágenes distorsionadas que tenemos de nosotros mismos se diluirían para ver que somos hijos e hijas de Dios y que valemos la sangre de Cristo que derramó en esta bendita cruz? Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. ¿Sabes lo que es ser pueblo de Dios? Antes no recibieron misericordia. ¿Qué es la misericordia? El perdón de Dios. El perdón de Dios está por sobre toda la humanidad, pero solo tienen acceso a ese perdón aquellos que por la gracia de Dios podemos arrepentirnos, pedirle perdón al Señor de nuestra vida, de nuestras situaciones, y ahí recibimos ese don inmerecido que es la misericordia de Dios. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Antes no. Yo me acuerdo cuando vivía sin la misericordia de Dios. Entonces, ahora, a pesar de ser hijos de Dios, escúcheme muy bien esto, y acá está el desafío de ser familias en Cristo en un mundo en crisis, de ser real sacerdocio, de ser nación santa. Vivimos en un mundo en crisis que está bajo el maligno, como lo dijimos, pero a diferencia de un mundo que se pierde sin Dios, nosotros no ignoramos sus maquinaciones y el enemigo lo sabe. Es más, Dios nos dio la autoridad para deshacer las obras del diablo. Así como tentó a nuestro Señor Jesús, el diablo, también nosotros vivimos tentados en medio de un mundo en crisis. Veamos cómo la palabra de Dios lo afirma, que Él está en gobierno sobre un mundo caído. Él está en gobierno sobre un mundo caído. ¿Y dónde está en la Biblia eso? Lo leímos. ¿Y quién lo puso por Dios? La desobediencia de Adán. Todo lo que Dios le dio a Adán, cuando se desujeta de Dios, decide desobedecer a Dios, se desujeta de Dios y por ende se sujeta al diablo porque cayó en su tentación y toda esa autoridad delegada le fue por él. Ahora, ¿dónde lo dice eso, pastor? Mira qué lindo acá cómo lo dice. Lucas 4, 5, 8. Escuchemos esto. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. En un solo instante le desplegó todos los reinos del mundo. Imagínate, poder, autoridad, todo lo que le había sido dado a él. Le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Qué interesante, ¿no? El diablo le dice a Jesús, mira, todo esto es mío. Yo gobierno sobre todo esto. Y yo se lo doy, porque es mío, a quien quiere dárselo. Ahora, te hago la pregunta, ya lo dije 3 veces. ¿Quién se lo dio al diablo, el poder? Ahora mirá qué interesante lo que dice. Porque son míos para dárselo a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. ¿Te acordás cómo decía Juan? Cuidado, muchachos, no dejen que nada ocupe el lugar de Dios en su corazón. El diablo quiere la adoración que nosotros le damos a Dios. Quiere esa adoración. Y después le dice algo más. Yo lo prediqué hace poquito esto. A todo aquello que adorás, servís. Vos adorás al dinero y vas a servir al dinero. Adorás al pecado, vas a servir al pecado. Porque el que peca, esclavo de su pecado es. Y le dice, Jesús le respondió, las Escrituras dicen, la palabra de Dios dice, mi palabra dice,
Adora al Señor tu Dios. Es Él el primero. No hay otro. Y sírvele únicamente a Él. Adoración es igual a servicio. Nosotros cuando estamos sirviendo a Dios, estamos adorando a Dios y lo haces con la correcta disposición, porque algunos adoran más lo que hacen para Dios que a Dios. Se te levanta el ministerio antes que a Dios. Pero algunos toman el lugar. ¿Cómo me roban el lugar? Es mi lugar. Es tan fino, tan fino ese tema de la adoración. A la luz de estas palabras podemos ver cómo leímos en Primera de Juan que debemos cuidarnos de lo que ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones. Porque el ser humano, como dice el príncipe de los predicadores, Spurgeon, un predicador tremendo, que vivió hace muchos años, él dice, el corazón del ser humano es una máquina de generar ídolos. Es una máquina. Esto del mundial es tremendo. Es tremendo lo que se levanta en el corazón de Dios. Decir que uno acá viene y acá hay una congregación madura, pero es tremendo como el ser humano constantemente genera ídolos. Ídolos en la música, ídolos en un artista, ídolos en un deporte. Constantemente estamos generando ídolos, constantemente. Somos una máquina. Ese es el corazón del hombre caído. Por eso a los creyentes nos dice, cuidado de no dejar ocupar el lugar de Dios en tu corazón o el primer lugar. Vos ponés a Dios primero y después todo lo demás se alinea solo. Ahora lo sacaste a Dios del primer lugar y ya todo lo demás se desalinea solo, por más buena intención que quieras. Veamos cómo estamos siendo sometidos como familias en Cristo, en un mundo en crisis, y nada menos sabiendo que somos la iglesia de los últimos tiempos, un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Yo te diría la iglesia de los últimos tiempos y la generación de los últimos tiempos. Vos sabés que hay distintos nombres de las generaciones, ¿no? Generación X, generación Baby Boomer, generación Alfa, generación Z, y cada una tiene una característica. Y vos sabés que para el que está en Cristo, somos multigeneracionales en Cristo, porque en Cristo nos llevamos bien con todas las generaciones. En Cristo estás bien con los abuelos, que son la generación olvidada, o la generación Baby Boomer, donde estoy yo, o la generación de los millennials, pero en Cristo vos tenés la capacidad de hacerte a todos, porque somos, en Cristo, la generación en Cristo es una generación multigeneracional, abarca todo. Nos desintonizamos. Ahora, ¿cuál es la primera presión que ejerce un mundo en crisis sobre las familias en Cristo? ¿Cuál es la primera? Mirá, lo primero es una presión social y cultural para que nuestra fe se agúe, para que nuestra fe se adultere, porque eso quiere decir adulterar. Por ejemplo, vos tenés un vaso de leche pura y vos le agregás agua a esa leche automáticamente está adulterada, rebajó su propiedad original. Eso quiere decir adulterio, rebajar lo original. Entonces, un cristiano, una familia en Cristo que tiene principios y valores cristianos, cuando tiene una presión social, cuando tiene una presión de distintos tipos cultural del mundo de esta época y pacta con esas culturas, esas presiones sociales, ahí agúa la fe que está cimentada sobre la roca que es la palabra de Dios. Ahora mirá lo que dice Isaías 5, 20, 25, la Biblia. ¿Dónde está la respuesta a todo esto? Mirá que dice,
Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que a lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Eso de Dios no es tan así. Ponen su propia opinión. Hay caminos que al hombre les parecen correctos, pero al final son caminos de muerte. Y son inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Yo me drogo, yo miro pornografía, mira cómo estoy bárbaro. Que son campeones en eso. Y de eso sabemos mucho en Río de Vida Plátanos. ¡Ay de esos! Ahí dice la Reina Valera 60, aquí dice, qué aflicción que les espera a estas personas. Con el cambio de las ideologías de género, el tema cultural, sí, no, porque ahora la cultura es, la ideología es, y si yo me autopercibo hombre y soy mujer, ya está, yo me autopercibo. Eso es un mover cultural que está trastocando las mentes y quiere meterse en el corazón de nuestros hijos. Porque encima es ley. Y yo no tengo nada contra el ESI. El ESI es una bendición, la educación sexual integral en las escuelas es una bendición. Ahora, cuando está la educación sexual integral con influencia de ideología de género, eso es adoctrinamiento. Ahí sí, para la mano. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Cualquier similitud en el año 2026 con lo que Isaías escribió 700 años antes de Cristo es pura coincidencia. Sobornos, corrupción, negociados. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y las hierbas secas se marchitan y caen en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán. Pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han rechazado la palabra de Dios, le dicen que no a la palabra de Dios, aún creyentes le dicen que no. Sí, está todo bien, pero no es tan así. Porque esto se lo está diciendo a los creyentes, Isaías. Si vos lo lees el contexto, se lo está diciendo al pueblo de Dios, que se estaban yendo para cualquier lado. Han despreciado la palabra del Santo de Israel. Por eso el enojo del Señor arde contra su pueblo. Ahí tenés, contra su pueblo, que relativizan todo. Bueno, pero si mi hijo se quiere poner un piercing, que se lo ponga. Si se quiere poner, 5 tatuajes, que se los ponga. Es lícito. Pastor, ¿dónde está en la Biblia que no se puede poner tatuaje? No está explícitamente. Pero ninguna duda que te querés parecer a la cultura del mundo. No quiero meterme ahí. Por eso el enojo del Señor arde contra su pueblo y han levantado el puño para aplastarlo. Los montes tiemblan y los cadáveres de su pueblo están retirados por las calles como basura. Pero aún así el enojo del Señor no está satisfecho. Su puño todavía está listo para asestar el golpe. Y a ese golpe, esos golpes no son un golpe para destruir. ¿Sabés qué son? La disciplina del Señor para corregir a su pueblo que se quiere extraviar. Y le dice, a través de la disciplina lo vuelve a traer. Sí, papá, entendí. Entonces, ¿cómo podemos, ante un mundo en crisis que nos quiere contaminar con un montón de cosas en lo social y en lo cultural, cómo podemos para sobrevivir? Acá tengo un videíto, vamos a ver el primer videíto, y el tema es la palabra de Dios, donde tu vida está afirmada sobre la palabra, cimentada sobre la firme roca, va a pasar lo que vas a ver en este videíto ahora. Apagamos las luces.
Cuanto más hay de Dios, menos te puede tocar la cultura, la presión social y por ende el maligno, porque el maligno usa situaciones. Ahora, otra cosa es vivir la sexualidad conforme al mundo. Qué tema la sexualidad, ¿no? Padres, qué tema la sexualidad para hablar a nuestros hijos, ¿no? Qué tema. Porque hay una sexualidad que es conforme al mundo, obviamente. Obviamente. Yo la conozco, viví 39 años en el mundo. Y sé lo que es la sexualidad sin Dios. Mucho placer, pero vacíos en felicidad. Mucho placer instantáneo, pero vacío y sustento en felicidad. En 1 Tesalonicenses, para aquellos que son solteros, pues recuerdan lo que les enseñamos por las autoridades del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Los paganos son aquellos que viven sin Dios en el mundo, que viven conforme a sus propias reglas, conforme a la cultura del tiempo que les toca vivir y conforme a ideologías que les toca vivir. Que no conocen a Dios ni a sus caminos. No conocen a Dios ni a sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? Sus caminos son la palabra, te marca los caminos de Dios. Fijemos el videito este que nos dice para apoyar El hombre más físicamente fuerte en la Biblia y el hombre más sabio y más rico en la Biblia fueron destruidos por la misma cosa. Y no, amigos, no necesariamente fue por amor al dinero, aunque 1 Timoteo 6:10 dice que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y no, tampoco fue necesariamente el orgullo, aunque sí, la Biblia deja claro en Santiago 4:6 que Dios mismo se opone a los orgullosos y necesitas tener cuidado con la postura de tu corazón en esa área. Lo que sí destruyó al hombre más fuerte en la Biblia, el hombre más sabio y más rico de la Biblia, fue nada más y nada menos que la lujuria. Piénsalo conmigo un segundo. Sansón era tan fuerte que podía matar a un león con sus propias manos, podía arrancar las puertas de la ciudad y cargarlas sobre él hacia una montaña, pudo derrotar a 1000 hombres por sí solos con una quijada de un burro y rompía cuerdas como si fuera hilo, pero solo tomó la belleza física y la seducción de una mujer hermosa para destruirlo. Ningún poder pudo destruirlo, pero sí su proximidad a la mujer equivocada. Ten cuidado. Por otro lado, Salomón nos dice en la Biblia que recibió sabiduría de parte de Dios como ningún otro. Y por tener sabiduría llegó a ser el hombre más rico de la historia. Escribió 3000 proverbios y 1005 canciones. Estudió la ciencia y la naturaleza. Construyó el primer templo. Hizo alianzas con otras naciones. Hubo prosperidad bajo su gobierno y más. Pero se dejó seducir por 700 mujeres y ellas inclinaron su corazón tras dioses ajenos, dice la Biblia en 1 Reyes 11:4. Esta es la razón por la que la lujuria es tan peligrosa, porque no se te presenta como caos y destrucción, sino como algo inofensivo, como una simple red social o un perfil al cual sigues o una conversación inofensiva hasta que ya no lo es. No es coincidencia que la única tentación que la Biblia nos dice que nunca deberías de intentar luchar contra ella es la tentación sexual. Escucha, huye de aquello que te hace caer. Guarda agresivamente lo que entra en tus ojos y lo que entretienes en tu mente. Conságrate a los propósitos de Dios y por sobre todo, enamórate más de Jesús. Ya que como dice 1 Corintios 10:12, que el que piensa que está firme, mire que no caiga. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Aún pastores caen por esto. Pastores caen por meterse y a coquetear con la pornografía. Caen ministerios preciosos. Muchos acá son jóvenes, la mayoría no se acuerdan de Jimmy Swaggart. Nombre tremendo de Dios. Cantidad de almas que llevó para Cristo.
Se puede decir que fue el primer teleevangelista, el primer youtuber. Llevó masas y masas. Cayó porque estaba atado a la sexualidad y no podía resistir tener sexo con prostitutas. Hasta que lo filmaron y le dijeron, si no renunciás vos y no le pedís perdón vos a Dios, te hacemos un escándalo público. Obviamente se hizo público, pero por lo menos él lavó sus ropas delante de Dios pidiéndole perdón a Dios. Es el único pecado que no hay que resistir, hay que huir. Las redes, huir. Si tenés que tirar el celular, tirá. Tengo un iPhone 25.000, tiralo, si no lo podés manejar. Si no, eso te va a manejar a vos. Hoy nuestros jóvenes, cada vez hay menos cantidad de edad, menos índice de edad donde los chicos se meten en la pornografía. Pecados sexuales. ¿Cuánto tienen que estar los padres con controles parentales? Esposos que están saliendo y que las esposas quieren ayudarlo, metan el control parental. No, yo ya puedo, yo ya puedo, no. Vamos a meter control parental. Si no saben qué es eso, hablen con las chicas de multimedia, se lo van a explicar. Es uno de esos pecados, si vos lees en las epístolas del apóstol Pablo, todo lo que es inmoralidad sexual está primero en la lista del ranking, primero está. Primero, lo sexual es lo más tremendo. Por eso es el único pecado que no tenemos que buscar resistirlo. Es el único pecado que en lugar de resistirlo tenemos que huir. Como lo hizo José cuando fue tentado con la mujer de Potifar. Ahora vamos para los casados. Hay un videito, ya lo vimos. Miren, honren el matrimonio. ¿Aún en el matrimonio podemos tener pecados sexuales? Sí, si vos en tu matrimonio mirás pornografía, eso no es un lecho honroso y sin mancilla. Mirá, dice, y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Adulterio, podés ser casado o casada y adulterar. Fornicar. Fíjate este video, es el número 3. Fíjate qué interesante cómo lo describe. El fuego de las relaciones sexuales debe estar ardiendo en la chimenea del matrimonio. Fuera de ahí es muy peligroso. Puede causar un incendio. Los pecados que los patriarcas cometieron, los pecados que los reyes cometieron, tuvieron que ver con sacar la pasión, el fuego de la sexualidad, de la chimenea del matrimonio. Vamos a hacer taller en la escuela de familia sobre educación sexual conforme al corazón de Dios. Y por último, es el video 4 sobre los peligros de coquetear con el pecado de la inmoralidad sexual, esto genéricamente hablando, ¿no? Estamos hablando en el punto 2, donde vemos que el mundo también quiere arrastrarnos a sus costumbres, sus pasiones desordenadas, como familias en Cristo. Padres, tenemos la responsabilidad de hablar de sexo con nuestros hijos y hablar de sexo conforme al corazón de Dios. Y si no conocemos, hablen con los pastores, hablen con los líderes de jóvenes que están preparados para enseñar cómo y qué y cuándo hablarles. Porque ninguna duda que yo no fui enseñado, mis padres no conocían a Dios. Entonces, yo una vez que llego al Señor entiendo lo que el Señor habla y cómo quiere hablarlo y cómo es la cultura del reino conforme al sexo dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, y qué cosas se pueden hacer dentro del matrimonio sexualmente hablando y qué cosas no se deben hacer dentro del matrimonio. Como por ejemplo, aún siendo cristianos, mirar pornografía juntos. Eso es literalmente estar cometiendo adulterio en el corazón tanto del hombre como de la mujer, cristianos que están mirando eso para motivarse. Eso no es hacer el amor, sino que eso es tener sexo. Amén. Vamos a mirar el último videito para cerrar esto de la sexualidad. Los dejé a todos mudos.
No me tiraron un amén ni loco. El pecado siempre promete más de lo que te puede dar, siempre termina dándote menos de lo que te prometió y siempre te cuesta más de lo que pensaste que te iba a costar. Hace algunos años se hizo viral esta compañía cuyo propósito era ofrecerle a personas casadas la oportunidad de tener una aventura amorosa con alguien que obviamente no era su esposo o su esposa. Se hizo muy popular porque la promesa que esta compañía hacía era una promesa de ofrecerte una aventura amorosa afuera de tu matrimonio y había garantía de que sería secreto y anónimo. Ahora, lo interesante es que cuando salió esta organización, más de 15 años después, más de 37 millones de personas y usuarios se registraron para esta compañía. Su lema se hizo popular porque ellos decían esto, ellos decían, la vida es corta, den una aventura. Y resulta que algo ocurrió en el 2015 que cambió absolutamente todo. Unos hackers se metieron a esta compañía y decidieron agarrar toda la información, todos los datos, todos los usuarios y hacerlos públicos a todo el mundo. Y fue una noticia mundial, porque resulta que de la noche a la mañana habían nombres, correos, mensajes privados, preferencias personales, y el resultado fue que literalmente miles y miles y millones de personas fueron expuestos de la noche a la mañana. Personas con doble vida de la nada fueron expuestas, miles de matrimonios fueron destruidos, divorcio tras divorcio surgió después de esto, pérdida de empleos, líderes e incluso pastores. Encontraron que había nombres de pastores también aquí y hasta reportes de personas que se quitaron la vida por la humillación de ser expuestos después de esta compañía les había prometido que sería secreto y sería anónimo. Y en este caso, esta compañía sedujo a millones de personas con la mentira. Escucha que cuando desobedeces la palabra de Dios hay beneficios, hay diversión y hay buena vida. Pero la realidad es que cuando desobedeces la palabra de Dios, el resultado siempre es dolor, siempre es destrucción, siempre es caos y siempre es muerte. Y lo que el popular del mundo te dice y te ofrece es libertad, pero en realidad es esclavitud. Te dice que te ofrece placer, pero en realidad es dolor. Te va a decir que te ofrece felicidad, pero en realidad es miseria. Tienes que saber siempre, cuando Dios te prohíbe algo, es para protegerte de algo más. Cuando Dios te dice que no, lo que eso significa es no te hagas daño. Los no de Dios. De los 10 mandamientos, la mayoría son no. No, 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 no. ¿Por qué? Porque Dios es malo y te quiere prohibir. No, es porque Dios nos quiere proteger. Y cuando nos metemos en las Escrituras, hay muchísimos más mandamientos que los 10, que son muy importantes porque son la parte troncal de las Escrituras, pero después hay un montón de cosas para la vida cotidiana, entre ellos la educación de las familias. Ahora, el punto 3 es vivir como familias en Cristo a pesar de los paradigmas actuales, como la realidad que existen entre las familias sin hijos, que son monoparentales, que hay un solo papá o una sola mamá. ¿Qué hace esa mujer o ese hombre, si es uno, educando a sus hijos? Hay un diseño de Dios. Cuando vos suplís, mirá qué lindo, ¿falta el hombre a una mujer piadosa que educa a sus hijos en Cristo? ¿Falta el hombre? Nosotros, los pastores, ejercemos ese rol de paternidad. Por eso ustedes me ven que se acercan los chicos, yo los abrazo, los beso, los bendigo. Los líderes cumplen un rol de paternidad, los varones. Porque aún esa ausencia que no tienen de papá, muchos ausentes porque no están, en la iglesia se ejerce esa paternidad en Cristo. Falta la mujer y solo está el hombre monoparental, padre cristiano que educa a sus hijos. Falta la mujer en la iglesia, la esposa de Cristo que abraza como una madre a través de la pastora, a través
de los líderes, a través de las hermanas piadosas, que saben abrazar, saben bendecir. En Cristo, en la iglesia, Dios, lo monoparental, lo hace heteroparamental. Lo hace. Porque ¿qué es algo homoparamental? Es cuando, obviamente, tiene que ver con las familias que son con la estructura que se establece, papá, mamá e hijos. Entonces, qué importante que es, aún aquellas hermanas que quieren ser mamá y todavía no lo son, aprenden a ser mamá cristocéntrico a través de las madres cristocéntricas de la congregación. Aquellos padres que tal vez todavía no son papá y que quieren entender y ya pueden ejercer una cobertura de padres y de madres sin serlo, pero sí espiritualmente, y ya enseñan. Y ya hasta pueden discipular, porque el diseño de Dios, como dice Mateo 28 y Efesios capítulo 6, habla en el diseño de Dios, instrucción y disciplina en el temor del Señor a los hijos. Después, por supuesto, está la homoparamental reconstituida. ¿Qué es homo? Es cuando es un solo sexo. Papá y mamá son dos mujeres, o papá y mamá son dos hombres. Por supuesto, me pasó el otro día conocer a una persona que me conocía de oídas. Me dice, pastor, ¿cuánto hace que quería conocerlo? Usted no sabe, me hablaron muy bien de usted. Y ella me pone a hablar, me dice, sí, acá tengo mi hijita. Y bueno, y la conoció, una persona muy agradable, había llevado a lavar una camioneta, vive en un country acá muy cercano. Y cuando se va, una mujer muy agradable, cuando se va, resulta que la persona que la conocía me dice, sí, ella, su pareja, y adoptaron a dos nenas con su pareja mujer. Entonces a mí no dije, ay, ¿cómo estuve con una mujer? No dije así. Dije, bueno, Señor, si por algo la trajiste, vamos a orar por ella, vamos a bendecirla, y si vuelve otro día, nosotros vamos a aceptar aunque no compartamos, pero eso no me va a alejar. Al contrario, me va a acercar por la gracia. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién somos nosotros para juzgar? El otro día vino al taller de costura, vino un hombre que es transexual. Pastor, vino un hombre que es transexual, ¿y qué problema hay? Que venga. ¿Cuál es? ¿Qué, le vamos a decir que se vaya? ¿Dónde está el amor de Cristo? Nosotros no nos hacemos a ellos, sino que dejemos que estén con nosotros para que ellos se hagan a nosotros. Y que Dios les revele lo que le tenga que revelar. ¿Quién soy yo para decirle no? Ahí es donde rompemos la religiosidad y dejamos fluir el amor de Cristo. Porque si te digo más, si fuera por eso, más de uno de nosotros, incluso ni yo ni mi esposa, podríamos estar acá. Porque los pecados, no hay categoría de pecado. Pecado es pecado. Murmuración es pecado. Y a los ojos de Dios la murmuración y tener problemas de identidad sexual, con la diferencia que ese no conoce. En cambio, muchos que murmuramos, sí. ¿O no? Medio ese amén, ¿eh? Y, por supuesto, las familias adoptivas y las familias adoptivas extensas. Todo esto tiene una connotación muy importante. Ya estamos terminando. Voy a terminar puntual, 12:30. Estoy bien, ¿no? 12:30 era la hora, ¿no? Bien. A la 1, sí, porque ahora vamos a hacer una administración. Entonces, fíjate lo que dice Proverbios 1, 8 y 9. Dice, la exhortación de un padre adquiere sabiduría. La exhortación es la educación. Vamos, salí, dale, ponete las pilas. Vamos, sabés que te amo, pero lo que estás haciendo no está bien. Vamos. Alentamos, levantamos, exhortamos. Adquiere sabiduría. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. Porque si vos no prestás atención, estás evitando de llegar a tener sabiduría. No, porque ya sé lo que me va a decir y no me gusta. Bueno, entonces está complicado. Presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre.
Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. ¿Sabés qué representa el collar en la Biblia? La obediencia. A través de nuestros padres y ser dóciles a su corrección, a su exhortación, nos enseña a obediencia. Aprendemos a obedecer. Por ende, aprendemos a ser sabios. Efesios 6:4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Fíjate este video número 5 que habla de la protección que genera la familia sobre los hijos. La protección que genera la familia sobre los hijos. Cuanto más cuando esas familias son cristocéntricas. ¿Lo vemos? Familia que resulta un estorbo para todo proyecto de poder. ¿Por qué? Porque la familia es un tapón. Es decir, la familia es lo que se interpone entre el individuo atomizado. ¿Qué es atomizado? Hecho átomo, hecho una partícula, una nada. Entre el individuo atomizado y el poder, por ejemplo, del Estado, o el poder de medios de comunicación, o el poder de organismos internacionales, o el poder de las grandes tecnológicas. Bueno, yo tengo ese tapón que es la familia que me filtra, que puede filtrar, que cumple determinadas funciones. Ahora, si yo quito esa familia, ¿qué hago? Quito el filtro. Entonces ya el poder tiene una relación inmediata, o sea, sin mediación, inmediata. Entonces la familia es un estorbo para un proyecto de poder como el que hoy se está impulsando. Vos fíjate que interesante, ¿no? Inmediata, es decir, la familia es un filtro para proteger todo lo que la presión de los poderes que en alguna medida, en muchos casos instituyen leyes, como el tema del aborto, que ya es ley en Argentina, como el tema del matrimonio heterosexual y también el homosexual. Es decir, cómo la familia genera esos filtros para decir, mirá, tenemos que amar a esas personas, porque no somos quien para juzgarla, pero nosotros estamos llamados a esto. Entonces, esos filtros son tan importantes porque en un mundo en crisis, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Ahora, ¿quién filtra eso? ¿Quién filtra cuando los niños todavía no tienen la capacidad de comprender? ¿Quién filtra cuando los preadolescentes no tienen la capacidad de discernir porque están en formación? ¿Quién filtra la cantidad de horas que están con el celular? ¿Quién filtra? ¿Quién filtra? ¿Quién instruye? ¿Quién disciplina? ¿Quién? ¿La iglesia? ¿Los líderes? ¿Quién? ¿El gobierno? ¿Quién? ¿Los clubes? ¿Quién? 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 Los padres. Los padres. Ay, este chico es tan rebelde, no sé a quién salió. ¿Y a quién salió? ¿A quién salió? Ay, este chico, yo no sé, no veo la hora que crezca y se vaya porque la verdad que no lo aguanto más. Los beneficios que lleva a nuestros hijos traer nuestros hijos a la iglesia. Acá a algunos les voy a pegar acá. ¡Pah! Acá, pero acá, ¿eh? Es más, se van a ir partidos por la mitad, sí se van a ir. Escuchen esto de la importancia de llevar a los hijos a la iglesia. Si querés te lo digo, de traerlos a la iglesia. Amigos, esto me pareció súper interesante. Estudios hoy muestran que llevar a tus hijos a la iglesia todos los domingos es la mejor cosa que puedes hacer como padre. Escucha esto incluso si tú no lo crees. Según estas encuestas, los adolescentes religiosos sacan mejores calificaciones casi al doble que los que no son religiosos. Los jóvenes adultos de clase trabajadora que son religiosos obtienen un título universitario al doble de tasa que sus compañeros no religiosos. Los adolescentes religiosos son mucho menos propensos a mentir, a hacer trampa o a hacer cosas que esperan que sus padres nunca descubran. Rechazan la idea de que la moral es lo que te funciona en el momento. Este tipo de hijo no surge por casualidad, sino que se instruye y se construye.
El 60% de los padres de adolescentes religiosos dicen sentirse extremadamente cercano a su hijo, frente al 50% de los padres de adolescentes no religiosos. Los hijos responden lo mismo, se llevan mejor con sus padres, hablan de temas difíciles y realmente quieren pasar más tiempo con su familia. Y por último, esto es interesante, los adolescentes religiosos son mucho menos propensos a estar deprimidos, ansiosos, solos o sentir que la vida no tiene sentido. Amigos, estudios como estos hay más. ¿Cuál es el punto? La sociología confirma lo que la teología nos viene diciendo por los últimos 2000 años. El congregarse regularmente en una iglesia con tu familia no es solamente para tener ciertas creencias religiosas que tienen que ver con solamente tu vida espiritual en lo privado, sino que tiene implicaciones en la vida real, en tu salud mental, en tu familia, en tus relaciones, en tu trabajo laboral y en tu vida entera. Y es que el ser parte de una iglesia saludable que predique la palabra de Dios y Jesucristo en el centro, eso no solo forma creyentes, sino que también forma familias, carácter, propósito y legados fuertes que duran generaciones enteras. Es fundamental traer a nuestros hijos a la iglesia, aunque no quieran. Mientras vos tengas la autoridad sobre ellos, mientras ellos vivan con vos, es fundamental que ejerzas esa presión santa de traer a los chicos a la iglesia. Es fundamental. Por eso, nada de esto que estamos hablando, ser familias en Cristo, yo diría, voy a ser un poquitito realista, somos familias en formación para llegar a ser como verdaderas familias en Cristo. Pero ya el hecho de ser en formación es decir que ya estamos en el proceso. No somos perfectos, pero sí buscamos ser perfectibles. Porque si no vos mirás esto y decís, uy, yo me frustro, pastor, yo soy un desastre. Es más, mi vecino de enfrente no es cristiano y es mejor que yo, porque hacen mejores cosas, los chicos van a la escuela, parecen la familia Ingalls, y yo vengo a la iglesia, vengo a oración, vengo, y sin embargo tengo tantos cabos sueltos. Bueno, pero Dios a vos te eligió y Dios sabrá qué va a hacer con el otro. El tema es saber que Dios te eligió, y que me parezco al del videito, que Dios te eligió, y si puso sus ojos en vos, es para que te dejes moldear por Él. Y nunca es tarde para empezar. Mira, el que te habla, humilde servidor, con mi amada esposa, tenía 39 años cuando llegué al Señor. Casi 40. Hoy tengo 66, hace 26 años que estoy en Cristo. Dios supo cómo tratarme para que cuando llegara a la iglesia estuviera receptivo como una esponja y viví en muy poco tiempo un montón de transformaciones porque Él me fue preparando antes de venir a Cristo. Me fue preparando. Ayer estaba orando, no te lo dije, mamá, esto. Estaba orando, no tuve un buen día ayer. Obviamente sé las presiones espirituales que se mueven, porque esto trae con que a uno les quite la venda de un montón de cosas para arrepentirnos y cambiar, para decidir por Dios, con que a uno ya valió la pena todo el retiro. Y estaba orando con el Señor y yo decía, Señor, gracias por llamarme, gracias porque me das el privilegio de servirte, gracias porque puedo estar a tus pies, gracias por todo lo que hiciste. Y me empezó a mostrar, así, imágenes. Me mostró cuando de chico fui abusado, cuando mis padres, por salir una noche a disfrutar, me dejaron con un primo. Ese primo abusó de mí, brujo, me dio vuelta la cabeza. Tenía 7 años, me dio vuelta la cabeza. Hasta la preadolescencia, hasta tenía problemas de identidad sexual. Cosas muy feas. Y Dios me guardó. Después, también ya siendo preadolescente, adolescente, un montón de gente que se acercaba a mí, varones, para tener intimidad sexual como hombre. Pero fíjate cómo el enemigo me iba rodeando la manzana. Y Dios me guardó.
Ya un poquito más grande, mis padres se separan, fuerte, un adulterio muy fuerte, mi mamá se va con otro hombre, 2 años sin verla, no la pude ver, mi hermana sí iba, yo no quería verla. Mi padre viviendo solo con nosotros, con mi hermana, era un desfile de mujeres, la casa. Y mi padre hacía lo que podía. Por supuesto, yo no lo juzgo. Hasta que un día la persona que estaba con mi mamá muere ahogada, fue a pescar, cayó del bote, se me enterró en la tierra de cabeza, se murió ahogado. Mi madre estuvo muy mal un tiempo y decide volver. Y cuando vuelve, me acuerdo nosotros estábamos una noche ahí jugando, vuelve y nosotros como si nada. Entró, se pusieron a hablar con mi papá. Chicos, quiero que sepan que mamá volvió. Ah, bueno, mamá volvió. Hay un proceso de restauración. Y Dios me guardó. A mí y a mi hermana. Después, tiempo ya siendo novios con mi esposa, haciendo las cosas como podíamos. Me acuerdo un día, sábado de la noche, tenía un auto, el papá me lo había prestado. Habíamos llevado una sobrina mía, preadolescente, a llevar a unas amigas. Mi esposa y yo deberíamos tener 20 y pico de años. Íbamos con el auto, habíamos dejado, yo discutí con mi sobrina porque ella estaba a nuestro cargo, ella quería hacer lo que quería, yo así, hacer lo que quiera, bla, 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 bla. Me enojo, salgo arando con el auto. Y voy por Irigoyen, en Quilmes, y veo que está para doblar al puente, al bajo nivel. Y yo enojado, agarro, doblo así, pero no te miento, no sé, habré metido el auto a 80, 100 a fondo así. Y cuando salgo del bajo nivel venía un auto de frente. Le digo, ¿qué está haciendo ese loco? Esquivo así, me había metido contramano. No te miento, a 80 kilómetros por hora. ¿Vos te acordás? No nos matamos porque Dios nos guardó. Después tuvimos un negocio mucho tiempo en Quilmes. Nos vinieron a asaltar. 2 veces me metió el arma en la cabeza así. Yo veía las estrías. Acá me lo pusieron. Después me asaltaron en la casa cuando llevé a mi sobrino ya estando en Cristo. Me pusieron el arma en la nuca. Si no me decía dónde estaba la plata, en la casa de mi padre. Y Dios me guardó. Y Dios me guardó. Y Dios me guardó. Y Dios me mostraba todas esas imágenes. Te podía nombrar un montón de cosas más. Seguramente como a mí, a vos también Dios te guardó. A vos también Dios te guardó. A todos, Dios, todos tenemos una historia con Dios. Todos tenemos una historia con Dios. Es la gracia de Dios que está sobre nosotros. Yo no lo elegí a Dios, Dios me eligió a mí. Yo no elegí ser pastor, Él me eligió a mí. Hacer una casa al Señor, yo no lo elegí, Él dijo, vos quiero que me hagas casa, yo quiero que me hagas un centro, Él lo eligió. Yo lo único que hago es, Señor, acá estoy. Y me cuesta, muchas veces. Y acá estamos. Por eso, lo que me puedas contar, nada me va a asombrar. Nada me va a asombrar. Y podría contarte tantas cosas más. Hay una alabanza muy linda que se llama La Bendición. Porque Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Lo hablábamos con los chicos de la Casa Valora el otro día. El tema es que vos decidas estar en Cristo. Tal vez tenés amor al dinero. Tal vez tenés problemas sexuales, tenés problemas con la pornografía. Tal vez tenés problemas de hábitos ocultos. Vaya a saber la cantidad de cosas. Solo el Espíritu Santo te va a mostrar ahora. Pero si vos decidís estar en un mundo en crisis, estar en Cristo y abrirte paso ante los traumas, abrirte paso ante los miedos, abrirte paso ante los sinsabores, abrirte paso ante tantas cosas que vos creés que vos sos vos y tus circunstancias, yo te voy a decir, Dios está en control en eso que te está pasando.
Y Él te está guardando. Y Él te está sosteniendo. Aún aunque vos no lo busques, Él te está buscando a vos. Porque quiere que seas luminar en medio de un mundo en crisis. Pero para eso necesitamos la bendición. Para eso necesitamos estar al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Donde le voy a temer mal ninguno. Y porque sé que el Señor está ahí. Vamos a cantar esta alabanza tan linda. Y aquellos que puedan pasar, pasen. Vamos a terminar orando, ministrándonos unos a otros. Y vamos a decirle al Señor con todo el corazón: